Recordemos que en filosofía tenemos tipos de conocimiento y estos tipos de conocimientos son en cuanto a la determinación de la ciencia y su sistema de entendimiento. Primeramente, los saberes precientíficos son el mito, la magia y la religión, que su característica más importante es que son ametódicos, que no tienen sistematización. En otras palabras, el conocimiento precientífico es una forma de entendimiento que no contiene metodología científica. Entonces, cuando yo hablo de mito, estoy hablando de un pensamiento que se traspasa de generación a generación, de un pensamiento que también, digamos, que involucra una serie de respuestas a la existencia, pero no tienen un carácter científico porque no hay método científico. Por tanto, es que es asistemático y ametódico. La metodología de la ciencia se enfoca precisamente en un proceso de imposición y de verificación del entendimiento, que desde un plano epistemológico nos conlleva a la presunción de la validez y al encuentro con la verdad. Recordemos que la filosofía es el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, y por tanto constantemente estamos buscando un conocimiento que sea seguro, un conocimiento que sea fiel, y por tanto es que nos despojamos de este conocimiento precientífico como el mito. Algunos ejemplos del mito son, por ejemplo, el mito escatológico. El mito escatológico es aquel que nos habla acerca del fin de todo en cuanto existe. Por ejemplo, en el Apocalipsis de la religión judío-cristiana, en el Apocalipsis dice que van a venir los denominados jinetes del Apocalipsis, ¿no? Y van a destruir la tierra y hay una serie de eventos, ¿no? También podemos mencionar lo que decía que iban a pasar los antiguos mayas. ¿Recuerdan ustedes allá por noviembre, si no me equivoco, el 2012, que la gente decía que venía el fin del mundo? Pero bueno, el mito escatológico nos narra a nosotros el fin del mundo. Un ejemplo de otro mito es el mito antropogénico, que el mito antropogénico nos delimita a nosotros cómo se crearon los seres humanos. Por ejemplo, en la Biblia judio-cristiana, la mujer proviene de la costilla del hombre. En el Popol Vuh de la religión maya, primero nos hicieron de madera, pero éramos como bien tontos. Después nos hicieron de barro, pero llovió y nos derretimos. Y después nos hicieron de, de maíz y el ser humano viene de maíz, ¿no? Entonces, para que usted se dé cuenta que el mito trata de responder, digamos, a estas figuras de entendimiento. La magia se diferencia de las otras formas de pensamiento precientífico porque en la magia existe la manipulación de la naturaleza. Mediante la magia nosotros podemos transformar lo que existe y tratamos de adivinar el futuro. En la magia tenemos, digamos, dos formas o dos variables. Lo que se conoce como la magia buena y la magia blanca, que a alguna gente le dice magia positiva o magia negativa, magia blanca, magia negra, etc. La diferencia es que manipulamos la naturaleza. Por ejemplo, en un conjuro, una persona se supone que le pone un hechizo. Y esto me hace recordar, bueno, ustedes conocen que en Honduras, en la región norte, en las islas de la Bahía, en Atlántida, Colón, en Cortés y también en las zonas orientales del norte, como gracias a Dios, existe un brebaje. Un brebaje que es capaz de cambiar y modificar el enamoramiento de una persona. Comúnmente se le llama agua de calzón, ¿no? Vulgarmente, pero también se le llama amarre, ¿no? Entonces, si usted quiere que una persona se enamore, pues utilice este brebaje. A lo que quiero decir que es una forma de manipulación de la naturaleza, es una forma de querer cambiar la existencia de las cosas mediante la magia. El sentido común es una forma de pensamiento precientífico que se sostiene básicamente en la repetición de ciertos algoritmos que mediante el ensayo y error o mediante la anotación empírica se han demostrado. El sentido común o el conocimiento vulgar es una forma precientífica porque su explicación no lleva un desarrollo metodológico. Ahora bien, lo que diferencia a la ciencia de estas formas de pensamiento es que la ciencia lleva un conocimiento científico, un conocimiento
filosófico que se basa en la sistematización del entendimiento. Por tanto, es que el pensamiento filosófico es un esquema que nos invita a la reflexión, nos invita a la crítica. La filosofía es como ese niño, ¿no? No sé si ustedes se han desarrollado con niños muy chiquitos cuando aprenden a hablar. Ustedes se han fijado que el niño siempre pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el niño está descubriendo las cosas. El niño duda de todo. Así como el niño está en constante duda y siempre está preguntando por todo, así es la filosofía. Análogamente hablando, la filosofía es como ese niño que nos hace preguntarnos de todo, que nos hace dudar de la existencia. Entonces, el pensamiento filosófico es un pensamiento riguroso. El pensamiento filosófico puede ser desarrollado también en relación con las ramas de la filosofía. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior pudimos estipular las ramas de la filosofía en relación con su utilidad? Y yo les hablaba acerca de la metafísica, de la ontología, de la epistemología, de la lógica, de la teoría del conocimiento, y les comentaba que cada una de estas ramas de la filosofía son útiles y también tratan de responder a las preguntas más preciadas en que se desenvuelve y en que se ha, digamos, insertado la filosofía a lo largo de los años, ¿no? Entonces, el pensamiento filosófico tiene que ver con tanto con estas nociones de sistematización, que debe ir encaminado a un procedimiento de validez. Entonces, el pensar de la filosofía también se compone o se nutre de una serie de ideologías, de una serie de esquemas conceptuales, de una serie de dudas y de una serie de doctrinas elementales que lo que buscan es estipular los lineamientos de la ciencia misma, ¿no? De la ciencia de la razón pura. Entonces la filosofía nos invita, ¿no? Conforme a su utilidad, a buscar constantemente la verdad, a tratar de indagar sobre lo que es el mundo, sobre lo que es el universo. Recuerden que el pensamiento filosófico surge hace aproximadamente 2300 años. Y hace 2300 años los filósofos se preguntan, perdón, 2600 años. Y hace 2600 años los filósofos se preguntan, ¿de dónde viene todo? La pregunta original de la filosofía es, ¿de dónde proviene todo en cuanto existe? ¿Cuál es el origen del universo? ¿De dónde viene el ser humano? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe Dios? Entonces, todas estas preguntas tienen que ver, por tanto, con el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico desde una perspectiva epistemológica trata de notar la estructura de la metodología de la ciencia para tratar de esclarecer cuál es su fundamentación. Desde la perspectiva lógica, la función de la filosofía y su pensamiento es tratar de establecer conclusiones a raíz de ciertas premisas. En otras palabras, establecer un sistema de validez formal dentro de la ciencia. Dentro de la perspectiva de la teoría del conocimiento, digamos que la pregunta filosófica trascendental es cuál es el origen, cuál es la posibilidad y cuál es la esencia del conocimiento. ¿Cuáles son sus sistemas de validez? ¿Acaso existe la verdad? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Acaso usted puede decir que algo es absolutamente certero? ¿Acaso existe la objetividad pura del entendimiento? Entonces, el pensamiento filosófico tiene que ver con estas posturas. Cuando hablamos del pensamiento metafísico, estamos hablando de aquello que va más allá de la física, de las preguntas primarias y originales del fundamento de la naturaleza de todo en cuanto existe. Una pregunta metafísica es, por ejemplo, ¿de dónde viene el ser humano? O sea, ¿de dónde será que venimos? Y no me refiero a usted, porque yo sé que usted viene de su padre y de su madre. Me refiero en lineamientos generales, universales. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Será que venimos de Dios? ¿Será que un Dios nos creó? ¿O será que venimos del mono, de la evolución? ¿O será que simplemente esto no se puede responder? ¿O será que no tiene sentido? También la pregunta metafísica es conforme al universo. ¿Cómo se creó el universo? ¿Por los dioses? ¿O será que el universo siempre estuvo? Pero si siempre estuvo, entonces nunca empezó. Y lo que nunca empieza, entonces nunca termina, porque es infinito. Pero si es infinito, entonces ¿cómo podemos medir algo que no tiene principio ni fin? La pregunta metafísica también versa sobre la finalidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va usted?
Y no me refiero hacia dónde va después de la clase. No, me refiero en el sentido universal, existencial. ¿Hacia dónde vamos? ¿Saben ustedes hacia dónde vamos todos? Hacia la muerte, porque todos estamos muriendo. La muerte está dentro de nosotros. La muerte es una verdad tan pura como la verdad que incumbe la filosofía, porque todos estamos muriendo. Y aunque a veces sintamos nostalgia por aquellos seres que hemos perdido y nos sintamos tristes por la muerte es segura, la muerte está en usted. En el momento en que usted está escuchándome a mí, usted está muriendo. Sus células dejan de ser y se transforman. En el eterno ciclo del universo, todo pasa a ser al no ser. En el devenir, en la fluctuación eterna de los átomos, de las cosas, dejamos de ser para convertirnos en lo que no es. Es la eterna transición de la vida, pero morimos. Eso es evidente. Pero ¿qué pasa cuando morimos? ¿Será que vamos a reencarnar en una entidad? ¿O será que nos vamos al cielo o al infierno? ¿Usted cómo se ha portado en su vida? ¿Se porta bien? ¿Hace cosas buenas? ¿Moralmente obra según lo correcto o no? ¿O será que la subjetividad moral no tiene nada que ver con la existencia de una entidad supraterrenal? ¿O será que, como dicen algunos filósofos, morimos y no pasa absolutamente nada? Que dejamos de ser, dejamos de existir y no hay nada. Pues bien, el pensamiento filosófico también tiene que ver con lo ontológico. Lo ontológico hace referencia a lo que existe. ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo podemos determinar que algo es? Es decir, ¿cómo usted puede decir que usted existe? Nunca se ha levantado usted a las 3 a las 3 de la mañana dudando de su existencia. Y se levanta usted en la madrugada y dice, no sé si existo. O sea, ¿cómo las cosas existen? Y la gente comúnmente dice, las cosas existen porque están sujetas al espacio y al tiempo. Pero déjeme decirle que hay ciertas entidades que no están sujetas al espacio y al tiempo, como los números, por ejemplo, que son idealidades de la razón pura, como los esquemas lógicos formales, ¿no? Entonces, el factor ontológico tiene que ver con la recalcación de qué es lo que existe. Otro factor muy importante es el factor ético y axiológico. La ética es el estudio del bien y el mal, es el estudio del deber ser, es el estudio de la moral. La filosofía, por tanto, y su pensamiento trata de esclarecer qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Acaso usted ha estado en la existencia, en un problema del cual no sabe si lo que está haciendo es correcto o incorrecto? Claro que sí, porque somos seres humanos. Estamos llenos de dilemas. A veces pensamos que hacemos cosas buenas y parecen malas, y cosas malas que parecen buenas. A veces decimos, esto me parece injusto, esto no es correspondiente a, pues, lo que debe de ser la correcta función de la moral. Entonces la pregunta de la ética es, ¿cómo debemos de obrar? ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos de esclarecer la conducta? Porque la ética, conforme al pensamiento filosófico, tiene que ver con esclarecer las posturas de la moralidad. La axiología, en cambio, trata, digamos, de estipular las funciones de los valores, las virtudes, como por ejemplo la templanza, la honestidad, el honor, y comúnmente tratamos de jerarquizar estas nociones para tratar, digamos, de entender los lineamientos en que debe de realizarse nuestra existencia. Otra función importante de la filosofía, digamos que es la función que tiene que ver con la filosofía política. Y la filosofía política dentro del pensamiento filosófico trata de establecer la forma en que se distribuye el Estado, el gobierno, la aplicación de la ideología, ¿no? La aplicación de un código legal. Dentro de la filosofía política, comúnmente nos centramos en la distinción del espectro político tradicional. Tenemos el espectro de izquierda, tenemos el espectro de derecha, y ambas formas ideológicamente tratan, digamos, de suponer un estudio de la delimitación en que debe de realizarse y ejecutarse la política. Es decir, trata de estudiar la ideología, trata de fomentar las directrices del estudio de la normativa legal para tratar de disponer de la ejecución de un correcto gobierno. Mira, por ejemplo, en el caso de Honduras,
Venimos de una serie de gobiernos fallidos, venimos de lo que yo llamo la transición de la República Bananera al narcoestado hoy en día, ¿no? Con el actual gobierno, que ha dejado pues mucho que desear, que ha sido un gobierno pues completamente incompetente en suplir las cualidades y funciones en que se debe subsumir una república. Por tanto, es que la filosofía debe estar ahí para criticar, para disponer de un sistema equitativo, igualitario ante la ley, de un sistema justo, de una distribución de la riqueza que se establezca mediante una ideología pertinente, mediante la explotación también del usufructo del capital y mediante la disposición del otorgamiento de una teoría y de una doctrina que nos haga hacer de nuestra vida algo bueno, algo positivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, todo este pensamiento filosófico sirve en cuanto a su aplicación. Pero ¿de qué sirve que nosotros estemos pensando, ¿no? Que estemos allá en la loma, que estemos allá en la montaña, que estemos allá, pues en nuestro hogar, simplemente filosofando, divagando, si no cambiamos nuestra realidad? Por tanto, es que la filosofía debe tener este factor. Decía Carlos Marx, la filosofía debe de transformar las cosas, debe transformar nuestra realidad. Entonces el pensamiento filosófico, digamos que tiene esta forma, tiene estos contrastes. Los contrastes del saber y la filosofía, pues digamos que se acoplan a sus preguntas, a su sistema de verificación, a su ejemplificación como ciencia. Muy bien, en la segunda unidad, que creo que es la unidad en la que estamos centrados, ¿no? Al menos durante estos momentos. La segunda unidad pues tiene que ver con la realidad y con el conocimiento. ¿Qué es la realidad? Pues la realidad es un modelo ontológico y dentro del esquema más común tenemos los modelos que los antiguos griegos ejemplificaron. Los antiguos griegos, digamos, se desarrollaron aproximadamente en el siglo 7 a.C. hasta el siglo 2 a.C. La filosofía griega se caracteriza por ser la primera forma filosófica de querer trasladar el pensamiento mítico al pensamiento estrictamente filosófico y racional. Lo que denominamos como el paso del mito al logos no es más que la invención de la filosofía como norma y estructura de la ciencia. El mito, el logos, pues tanto, digamos que presupone el abandono de las características míticas, mágicas, religiosas, por una filosofía que trate de estudiar, de recalcar un estudio de la racionalidad. Entre estos modelos antiguos griegos podemos encontrar una diversificación de escuelas. Tenemos la escuela de Lea, la escuela de Mileto, la escuela tomista, solo para nombrar algunas. La pregunta primordial de las escuelas antiguas griegas antes del surgimiento de Sócrates, es decir, el pensamiento presocrático, tiene que ver con la pregunta que versa sobre cómo surgen todas las cosas. Y mediante esta pregunta van a nacer dos posturas o teorías, las teorías monistas y las teorías pluralistas. Estos filósofos se preguntan por el arjé. ¿Qué es el arjé? El arjé en filosofía quiere decir el principio. Por tanto, nos preguntamos cuál es el origen, cuál es el principio de todo en cuanto existe. El principio de las cosas, por tanto, para algunos filósofos sería el agua, al menos en los monistas, porque la pregunta por la arjé se divide en dos tendencias, las tendencias monistas y las tendencias pluralistas. Las tendencias monistas hacen énfasis a una única entidad, como ser, por ejemplo, que el arjé proviene del agua, o que el arjé proviene del aire o proviene del fuego, como lo hicieron algunos filósofos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaxágoras, Heráclito. Tenemos teorías pluralistas, que las teorías pluralistas creen que el arjé proviene de varias entidades, de varias, digamos, formas de entendimiento, como ser los atomistas, como ser Empédocles, por ejemplo, que la teoría de Empédocles combina los cuatro elementos, como ser la tierra, el fuego, el aire, el viento, para tratar de establecer una fusión de que el arjé proviene de estos cuatro elementos. Los modelos teóricos griegos presocráticos tienen que ver, por tanto, con esta estructura de pensamiento, con esta forma de querer explicar la arjé y más que todo se basan en la pregunta ontológica de la realidad.
Posteriormente a la filosofía presocrática, tenemos también los modelos más importantes de Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles, ¿no? Digamos que hay una secuencia de entendimiento. Sócrates realmente pues nunca escribió nada y todo su pensamiento se lo debemos a la imposición que su discípulo y alumno Platón, digamos que ejemplificó. La teoría de Platón más importante conforme a la teoría del conocimiento se le denomina la teoría de las ideas. Platón hace una distinción de la existencia en dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo en el que habitan los cuerpos. Digamos que el mundo sensible es este mundo. Es un mundo que está en constante cambio y es un mundo mediante el cual nuestros sentidos abordan las cosas. El mundo inteligible es para Platón el mundo en donde habitan las ideas, en donde habita el alma. El mundo inteligible está lleno de los arquetipos del entendimiento. Para Platón los sentidos no son de fiar. Por ende, Platón cree que las ideas son propias dentro de un esquema de la teoría del conocimiento. Por ende es que Platón es un idealista en teoría del conocimiento. También debemos de mencionar que conforme a la política, Platón en su texto La República ejemplificó las primeras nociones de la distinción y la división de la política en el marco de la filosofía. También los estudios de Platón tienen que ver con la ética. De hecho, fíjense que Platón nos habla mucho de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de determinar el deber ser, de cómo debe de explicarse la función de la moralidad conforme a las virtudes. Y siempre Platón nos deja una serie de señalamientos y virtudes. También está Aristóteles, que Aristóteles, digamos, centra su filosofía en un mundo empírico. Es decir, Aristóteles va a negar el mundo inteligible y se va a centrar en la experiencia. Por tanto, es que Aristóteles es un empirista y Platón es un idealista. Aristóteles también es padre fundador de la lógica y en su Organón estableció la validez formal de las inferencias como una herramienta propia de la filosofía y de la ciencia para tratar de llegar a conclusiones. También Aristóteles en su tratado de política elaboró las primeras nociones del gobierno, ¿no? Entonces, los esquemas griegos, digamos, son las fundamentaciones primigenias en que se sustenta y en que se basa la filosofía. Ahora quiero hablar de un problema muy importante que es el problema que versa sobre la teoría del conocimiento. Y la teoría del conocimiento es un estudio, digamos, que trata de explicar cuál es la naturaleza, cuál es el origen, cuál es la consistencia del entendimiento. La teoría del conocimiento, por tanto, digamos que trata de responder la pregunta por cómo conocemos. Es decir, cuál es la forma en que nosotros podemos relacionar los objetos. La teoría del conocimiento, digamos que se sustenta una relación sujeto-objeto. Sujeto cognoscente y objeto cognoscible. Sujeto que quiere conocer el objeto. En otras palabras, para hacerlo más cómodo, un investigador que quiere conocer el fenómeno o que quiere conocer la naturaleza. La teoría del conocimiento, por ende, digamos que se sustenta en tratar de conocer y ella, de hecho, se dispone de una serie de teorías o una serie de posturas, como ser la siguiente. El racionalismo. El racionalismo afirma que el conocimiento se aprende mediante la razón y cree en las ideas innatas. El racionalista, por ende, siempre va a figurar en una postura que niega la experiencia. En contraposición, el empirismo, como teoría del conocimiento, afirma que todo en cuanto existe se resume a conocimiento empírico. En otras palabras, nada hay en el intelecto que no pase por los sentidos. Racionalismo y empirismo son antítesis. Por tanto, es que, como antes mencionaba, la teoría del conocimiento se compone de una serie de doctrinas, de una serie de ideologías, que lo que buscan es, de hecho, explicar el problema del origen, la percepción y la esencia del conocimiento. Entre otras teorías del conocimiento tenemos, por ejemplo, el dogmatismo, que el dogmatismo cree en las verdades puras y absolutas.
Para el dogmatismo, por tanto, sí existe la posibilidad del conocimiento, porque la teoría del conocimiento se pregunta en esencia la posibilidad del conocimiento, que estamos diciendo, por tanto, y es que existe la verdad. Tenemos al escepticismo. El escepticismo es una teoría contraria al dogmatismo que niega en esencia la facultad de conocer. Para el escepticismo no podemos conocer las cosas. El escepticismo también tiene que ver mucho con el nihilismo, que en el nihilismo digamos que no existe una percepción de entendimiento mediante la cual podamos nosotros adquirir la verdad o falsedad del mismo. Tenemos el subjetivismo y el relativismo, que el subjetivismo cree que el conocimiento se basa en el sujeto y por ende toda percepción conforme al objeto siempre está bifurcada en el sujeto. En otras palabras, todo es subjetivo. Y al ser subjetivo, no existe una única posibilidad de verdad porque depende de las personas, depende del sujeto. El relativismo, por su cuenta, hace énfasis a una postura y teoría del conocimiento que cree que el conocimiento es relativo al objeto. Y al ser relativo al objeto, pues digamos que tendríamos una imposibilidad de conocer. Otra teoría del conocimiento muy importante es el idealismo, que es de hecho la que fundó Platón, que funda el conocimiento en las ideas. Tenemos un idealismo trascendental, un idealismo puro, un idealismo conforme a entendimiento, ¿no? Que lo que hace es tratar de notar todas estas estructuras en que deviene la razón. A la par de la postura del idealismo, digamos que tenemos al objetivismo, que el objetivismo se centra en recalcar que el objeto sí puede ser aprendido, es decir, que la posibilidad de la relación sujeto y objeto radica en el objeto como tal. Tenemos también la postura del materialismo dialéctico, que afirma que son los objetos, es la materia la que crea la percepción del hombre según su praxis y su trabajo. El materialismo dialéctico tiene una percepción histórica, una percepción incluso sociológica y económica, que subordina toda la relación del capital y por ende toda la relación sujeto-objeto estaría viciado bajo esta percepción, en vista que las formas de entendimiento pues serían propiamente viciadas o nubladas por el capital. Entonces es así, digamos, como la teoría del conocimiento se compone.